La escuela es el lugar que en mayor o menor medida marcará la vida de una persona para siempre. La escuela, el aula, los maestros. La escuela es nuestro primer vínculo social más allá de nuestra familia. Y sin importar qué tan lejos o cerca quede, tendrá una incidencia determinante en nuestro futuro. En nuestro país, desde 1877, gracias a un tal José Pedro Varela, es obligatoria, laica y gratuita. Y lo que hasta en ese momento era para muy pocos, se extendió a todo el país, incluso a las zonas rurales, donde casi 150 años después sigue siendo mucho más que simplemente un lugar donde los niños aprenden a leer o escribir. Si bien el programa educativo es el mismo para todas las escuelas, la dinámica de trabajo en las escuelas rurales es muy distinta a la de las ciudades. Lo primero que sobresale es el número de alumnos. Por lo general, un docente y un grupo reducido comparten la jornada en un mismo salón, donde la maestra se organiza para dar clase a todos los niveles que tenga en su grupo. Tarea que por momentos hará en conjunto y en otros, lógicamente, lo hará en forma personalizada, pero siempre con una característica: la calma y tranquilidad que predomina en un salón de clases en una escuelita rural. Trabajás como en una clase particular porque la cantidad de niños es reducida, pero con un respeto que no hay, que se ha perdido en el tiempo, lamentablemente, y en las grandes ciudades y donde tenemos grupos numerosos. Las familias son realmente familias que pertenecen a la escuela, como que la escuela sigue siendo el centro social y comunitario de lo que es la zona rural. Desde hace 20 años recorro cada rincón de mi país y siempre que he pasado por una escuelita rural he comprobado que para quienes viven en el campo, que esa escuela permanezca abierta significa mucho. Bastante más de lo que quienes vivimos en la ciudad podemos imaginar. Sin un lugar cercano para que los niños vayan a la escuela, esa familia debería irse, abandonar su lugar obligatoriamente. Sí será valioso. En nuestro territorio nacional, una escuela con un niño permanece abierta. Esta fortaleza que tenemos en este sistema educativo, donde la escuela rural es el centro social y cultural por excelencia. En cada zona donde hay una escuela rural abierta es el centro cultural de toda la comunidad. Otro aspecto característico de la escuela rural es que por lo general la maestra o el maestro tienen que quedarse en la escuela durante la semana. Estamos hablando de lugares donde no pasa ningún medio de transporte público. Eso hace que el docente afiance su vínculo con el lugar y al mismo tiempo pone de manifiesto su vocación. No es lo mismo moverse en la planta urbana que moverse en la zona rural. Nosotros acá, por ejemplo, no tenemos acceso. Si no vivís en la escuela, no tenés cómo irte. Por ejemplo, yo si me quisiera ir a Rivera todos los días, no hay cómo, porque el ómnibus va de mañana y viene de tarde. Entonces es imposible. No sé si es el debe de que se tenga que quedar. No, se quedan porque es su casa. La escuela es su casa. Entonces cuando se apropian de la institución como casa, ya tú le pones otro afecto, porque tú llegas a la escuela y tienen objetos de apego de los maestros que te da la escuela rural. El docente espera cuando hay tormentas, cuando hay lluvias, si la cañada dará paso, si el padre le avisa si tiene señal. Él espera y espera paciente. Entonces, si será la escuela rural, que hay que valorarla. Históricamente, en el campo, las precipitaciones hacen que cañadas y arroyos
corten el cruce de los caminos. Esa crecida de cursos de agua muchas veces se da repentinamente, cuando los alumnos ya están en la escuela. No era extraño, sobre todo hace décadas, que la maestra quedara a cargo de los niños en la escuela hasta que otra vez pudieran regresar a sus casas. La maestra Elda recuerda con mucho cariño y nostalgia esos días donde en su querida escuela de Valdivia, en el norte del departamento de Maldonado, la escuelita se transformaba muchas veces en un gran hogar mientras fuera necesario. Sí, muchas veces me pasó porque era una zona que estaba muy aislada y cuando en la época de lluvias, el Valdivia, que es un arroyo que da el nombre a la zona, crecía y bueno, y a veces en pocas horas nos aislaba. Bueno, entonces muchas veces venían a las 10 los niños y cuando llegaba a las 3 o a las 15 horas, como se dice, ya no los dejaba pasar. Entonces volvían a la escuela y no solamente cuando había crecientes, Eduardo, muchas veces los padres tenían que hacer sus papeles en Rocha, en Aiguá, y se quedaban conmigo para que los niños no faltaban y entonces se quedaban conmigo. Para realizar este trabajo visité varias escuelas en el interior. Una de ellas fue la número 48 de Laureles Sur en el departamento de Rivera. Entre otras cosas, porque en esa escuela se da otro de los hechos más representativos de la educación en el ámbito rural. Una alumna que concurre a la escuela a caballo. En la actualidad ya no son tantos los niños que van a caballo, pero en otros tiempos era lo más común. Por eso valió la pena atravesar el país para conocer a Erika y Carla, su mamá, que viviendo a 5 kilómetros de la escuela, prolongan una historia que marca el verdadero sacrificio que implica ir a diario a la escuela y al mismo tiempo me permite recordar lo valioso que es para la familia de los entornos rurales poder enviar a sus hijos a la escuela, aunque eso represente 1 hora de ida a caballo y lo mismo de regreso. Es algo muy importante, aparte muchas personas no tienen la oportunidad de irse a la ciudad para llevar a los niños a estudiar y incluso para la gente del campo es muy importante una escuela cerca, una escuelita rural que funcione, es muy importante. Si bien ya van quedando pocos niños, incluso en la escuela que ella va, son 5, son poquísimos son. Pero bueno, en el caso de ustedes incluso te tocó ver como una escuela a la que iban tus hijas, a la que fueron tus hijas más grandes, un día se quedó sin alumnos y cerró. Sí. Y eso ya te complicó porque hizo que hubiese que pensar en otra escuela un poco más alejada, ¿no? Sí, la que iban mis hijas más grandes cerró, incluso me quedaba 3 kilómetros y ahora esta me queda 5, un poquito más lejos, pero tiene que ir a la escuela igual. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? Este trabajo no pretende comparar todo el tiempo la escuela rural con la escuela urbana, porque las características y condiciones son diferentes, obviamente. Pero hay un aspecto que tiene que ver con nuestra percepción citadina de lo que es complicado. Puede que el tiempo que insume manejar en el tránsito en una ciudad para llevar a un niño a la escuela sea difícil, no lo niego. Pero en los casos como el de Erika, cabalgar 1 hora en las mañanas frías de invierno, a veces lloviendo, no es para cualquiera. Y sin embargo, nunca se evalúa si ir o no a la escuela. Tienen que ir sí o sí. Acá se me complica un poco, porque como ya habrás visto el camino, tengo 2 zanjas, entonces cuando llueve eso crece y no hay cómo llevarlo. Incluso por días igual paso unos par de días sin dar paso para vehículo, entonces
ahí es cuando entra el caballo en acción, ahí ella va en su petizo. Uno podría pensar que el caballo lo usa para los días cuando está lindo y acá es a la inversa, los días peores, donde llovió más, donde el camino está más complicado y hay que cruzar esos cruces que el cauce crece bastante, es cuando se usa más que nunca el caballo. Claro, no es ahí cuando a veces está el padre, bueno, la lleva también, van a caballo y así va, pero va, sí o sí va. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Haber venido hasta esta zona del departamento de Rivera no solo me permite mostrarles lo que para mí es un símbolo de la escuela rural, sino comprobar cómo ese sacrificio no va en detrimento del desempeño escolar de un alumno. En este caso, Erika se destaca para la edad que tiene. Ella es una niña que cumple años exactamente el 30 de abril, que es el último día que primaria te permite admitir a un niño en el grado. Entonces empezó 4 con 3, ahora está haciendo segundo con 7. Y es una niña que es excelente, se destaca en todas las asignaturas, dedica tiempo a leer, pide para llevar libros, a escribir, me trae cartitas, dibujos, deberes, justamente porque usa su tiempo, además de jugando al aire libre, haciendo tareas y buscando información, capaz que de la forma más difícil en los libros, pero a ella le ha resultado muy bien. Hay familias que durante generaciones hicieron lo que hace hoy Erika. Un legado de esfuerzo que se iba transmitiendo de padres a hijos y de abuelos a nietos. Hace algunos años, en mi visita al establecimiento turístico Bichadero en la Cuchilla de Laureles, en Tacuarembó, pude comprobar cómo la educación en una escuela rural se transformó en una muy buena base para continuar con el aprendizaje en secundaria o la universidad de varias integrantes de una misma familia. Nosotros somos un producto de la escuela rural, tanto Darío como yo. Yo fui a Estación Laureles con nuestra queridísima maestra Alicia. Y fue un tiempo de muchos niños en la escuela, de 40, 50, y hoy día hay 2 o 3. Y es muy importante la tarea del niño rural que va a una escuela, él hace ya su vida independiente, aunque tenga 6 años, porque bueno, nosotros también, pero nuestras hijas fueron a caballo solas, nadie las llevó. Después hicieron secundaria en Tacuarembó, después hicieron universidad en Salto. No depende de que porque vayas a una escuela rural vas a tener menos posibilidades a un niño que va a un colegio privado o a un colegio en la ciudad. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Es lógico que en lugares muy apartados, la escuela siempre haya sido el centro de referencia de los vecinos, no solo por temas vinculados a la educación de los niños, muchas veces es el lugar de encuentro. En otros tiempos no tan lejanos, eran famosos los bailes para recaudar fondos para una escuela rural. Actividades que comenzaban muy temprano y terminaban temprano, pero temprano del día siguiente. El primer año que llegué me sorprendió esto. Proponemos un festival con fogones. Armamos el rancho, preparamos unas danzas y yo dije, inviten a las familias. Lo que nunca pensé, la cantidad de gente que me apareció y me aparecían con la sillita abajo del brazo porque fueron exalumnos, porque cuando eran chicos vivían en esta zona, porque no sé, por 1000 motivos, pero la escuela sigue siendo el núcleo que junta a la comunidad. Y una actividad que fue pensada para realizarla en media jornada duró hasta el atardecer. Entonces son de esas cosas lindas que solo te pasan en el campo. En la ciudad, el maestro concurre a la escuela, da su clase y se va. A veces a otro centro educativo o a veces a su propia casa. Pero en el campo, el maestro cuando llega a la escuela pasa a ser parte de la comunidad. Desde el primer momento que me recibí trabajo,
en el medio rural y esto es lo que, como sé relacionarme. Yo soy una persona que me crié en un barrio, entonces lo primero que dije, bueno, ¿cómo actúo en un medio que desconozco, que lo admiro, que lo respeto? Digo, me acerco a las personas, me acerco a hablar, a ver sus tradiciones, a ver cuáles son sus códigos. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Ese acercamiento es el respeto que nos tenemos, cada uno. Y no importa después si sos del campo, si sos de la ciudad, porque lo que queda es eso, el trato con las personas, independientemente del lugar en que viven. Y eso es lo rico de la escuela rural, cuando el docente es parte. Si el docente va solamente por trabajo, no es parte de la comunidad, ya está como más aislado. Cuando el docente llega a la escuela, tiene su lugar, pero tiene su lugar con la comunidad. Nos hemos dado cuenta todos de que se fortalece unas partes con otras. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 glu. Si bien lo que sobresale es la figura del docente, en estos casos, los auxiliares que acompañan a la maestra son fundamentales. Por ejemplo, en la alimentación. Antiguamente solo bastaba con cocinar bien. Hoy, el Plan Rural cuenta con un programa de alimentación basado en lo que nutricionistas de educación primaria indican, lo que se respeta minuciosamente en la elaboración de la comida para los niños. En mi visita a esta Escuela Rural 48 de Rivera pude degustar la rica comida de Esi, quien también de niña fue a una escuela rural a caballo. Todos los años que tuve, todos mis hermanos fueron a la 43, incluso la familia de mi padre, todos fueron a la escuela 43 de Paso Monteiro. Y nosotros nos criamos ahí en la casa de mis abuelos y fuimos todos, éramos 8 hermanos y fuimos los 8 en Monteiro, la escuela 43. ¿Iban a caballo a la escuela? A caballo, sí, a caballo. La escuela rural en campaña es como el centro de la población que hay. Antes, cuando yo era gurice, cuando empecé a trabajar, había mucho más gente. Pero ahora hay poquitos, pero todo el referendo es la escuela rural. Para la gente de campaña, la escuela rural es como un símbolo, como algo de respeto. Atender, atender, vamos a contar la historia. Si hay algo que disfruto al recorrer el campo, es poder visitar algunas escuelas rurales y ver cómo aún hoy se mantienen intactos los valores y el respeto de los niños para con quien llega de otro lugar. A veces a compartir simplemente un ratito con ellos. La figura del adulto, la del maestro inevitablemente sí, pero más que la del maestro, la del adulto. Es eso de que todavía se sigue usando el usted, que se preparan cuando van a recibir una visita con alegría, que no es una cosa como forzada. Vos les debes de haber sentido el cariño y la forma en la que te estaban esperando, porque claro, para ellos es un evento el hecho de que alguien venga a visitarlos. Además, no sabes lo felices, se ponen felices hasta cuando les aviso, miren que viene la inspectora mañana y me vienen todos con la moña preciosa, divinos, a esperarla, porque claro, para ellos toda situación que venga de afuera es buena. La pitanga lo mira, lo mira, lo mira, lo miran volar. Y el agua del arroyo, el arroyo, el arroyo lo quiere mojar. Con el paso del tiempo, ese vínculo que entabla el docente con el entorno hace que la escuela se transforme en una parte más de su vida. Y eso no se corta cuando una maestra se jubila. Todo lo contrario. Elda es un ejemplo que representa a tantos otros maestros que dedicaron parte de su vida a la escuela rural. Eso explica por qué la angustia cuando su querida escuelita se quedó sin alumnos y el porqué de su inmensa alegría cuando antes que cerrara definitivamente, apareció una alumna. Hace más o menos unos 6 años atrás, no quedaban niños y yo digo, qué pena. Y estábamos acá con mi esposo y digo,
mañana qué triste que van a venir las autoridades, se va a cerrar la escuela, porque con todo lo que uno ha luchado, todos los vecinos y todo para mantenerla, me llama una vecina, dice, ¿la escuela funciona, Hilda? Sí, hasta hoy sí. Mañana la van a cerrar temporalmente porque no quedó sin alumnos. No, dice, yo tengo mi sobrino que viene con una niña. Entonces, enseguida llamé a la maestra Kabder. Digo, mira que hay un alumno para la escuela. Bueno, al otro día la escuela volvió a abrir sus puertas y la bandera a flamear de vuelta. Cada maestra o maestro que dieron clase en una escuelita rural son una historia en sí misma. Pero todas esas historias tienen un denominador común, un cariño muy especial, muy fuerte por esa forma de educación. Bueno, yo cuando comencé, me recibí, yo ya tenía claro que el camino que quería tomar era la escuela rural, ya lo tenía claro. Así que así fue mi elección. Y así llevé mi camino, por la ruta, con mi mochila, con mi botellita de agua, sin saber a la hora que llegaba, haciendo dedo. Que te puedo decir desde mi experiencia que es lo más lindo que existe. He sido mi vida entera totalmente urbana y solo en los últimos años me vine a la ruralidad. El primer y el segundo año como que estaba en esa sensación de que no pertenezco acá, de que me quiero ir, pero hoy te aseguro que es lo más lindo que he vivido en toda mi carrera y que no me quiero ir nunca más del medio rural. ¿Qué es para Silvia la escuela rural? Todo. No tengo palabras. No sé, siempre digo, nace de nuevo Silvia y es maestra. Y es maestra rural. La ruralidad la llevo en el corazón. Sí, todo. En cada camino de tierra, en cada escuelita perdida en lo más profundo de la campaña uruguaya, hay historias que merecen ser contadas. Historias de gurises que, aunque les quede lejos la escuela, nunca dejan de ir. Historias de maestras y maestros que enseñan con amor y respeto. A veces me cuesta encontrar las palabras justas para cerrar un trabajo. Y otras veces pienso que una sola palabra alcanza. Para quienes han sido y siguen siendo parte de la historia de la escuela rural de mi país. Una palabra no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden los